Saludos chicos, pues vamos a repetir aquí la clase sobre creación de rostros. Recuerden que esto lo deben practicar muchas veces hasta que ya nos salga de manera más natural. Bueno, voy a realizar unos videitos muy cortos en donde les recuerdo lo que hemos visto en clase, ¿sí? Para que lo vayamos practicando. Son prácticas que podemos realizar en la casa, en papel, pues no necesitamos nada digital. Recuerden que yo tengo aquí entonces la herramienta digital, ¿sí? Sin embargo, pues es el mismo trabajo que se puede hacer en papel. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí. Ustedes recuerden que tienen que repetirlo paso a paso, una y otra vez. Es recomendable que lo hagan muchas veces. Entonces, yo voy a empezar por aquí. Bueno, recordemos que siempre vamos a empezar por un eje. ¿Sí? Un eje que me va a indicar pues la parte simétrica del rostro. El rostro es una construcción simétrica, entonces un eje. Debo ensayar también la construcción de círculos, ¿cierto? Construcción de círculos, no necesito que queden perfectos, ¿cierto? Pero por lo menos que sean círculos, que sean buenos círculos, que no tengan deformidades así muy visibles. Por ejemplo, esto no es un círculo, esto no es un círculo, esto tampoco es un círculo. Entonces se trata de practicar un poco o lograr ese círculo sin necesidad de utilizar otras herramientas, ¿sí? De utilizar compás o alguna herramienta circular para trazarlo, porque se trata que el dibujo me quede totalmente libre. Bueno, más o menos desde la mitad de ese círculo voy a comenzar otro círculo que va a ser ligeramente más pequeño a este. Entonces, bueno, a cálculo lo voy a hacer, no lo voy a hacer muy pequeño, ¿cierto? No importa si nos vamos a equivocar porque pues esto es un boceto, se trata de que la línea sea libre, no somos perfectos, ¿cierto? Voy a trazar a veces muchas líneas. Se trata de utilizar también el lápiz de manera muy suave porque todas estas son líneas imaginarias, ¿cierto? Que van a desaparecer, líneas de construcción. Entonces, bueno, ligeramente más pequeño ese círculo. Si yo lo hago muy pequeño, muy pequeñito, corro el riesgo de que mi personaje finalmente vaya a quedar con ese mentón bastante pequeñito como un alienígena, ¿cierto? Si lo hago también muy parejo o más grande al original, voy a obtener un personaje bastante robusto que probablemente no sea lo que yo necesitara al principio, ¿cierto? Entonces, bueno, en caso de que sea lo que necesitemos está bien, pero inicialmente vamos a hacerlo de esta forma para crear un rostro estándar. Bueno, ya aquí puedo conectar estas líneas puedo estilizar un poco este trazo para construir esta forma. Por aquí donde se empiezan a unir esas líneas rectas con el círculo, pues voy a tirar un par de líneas rectas que se van a conectar un poco por aquí, como de esta forma, ¿sí? Tengan en cuenta que me van a dejar aquí este espacio cuadradito para el mentón, ¿sí? Es decir, el mentón se va a producir aquí en esta parte, va a producir como esta forma de diamante y de una vez esta forma de la mandíbula. Bueno, ahora voy a hacer un corte para las dos sienes, ¿sí? Recuerden que cuando vemos un rostro lateral, un cráneo, cuando vemos un cráneo, digamos que este sea una forma craneal, aquí podemos percibir una parte plana, ¿sí? De hecho, si nos tocamos nuestras sienes, vamos a ver que son una parte plana en toda nuestra cabeza, más o menos redonda. Entonces, lo que hacemos aquí es producir un par de cortes casi a 90 grados, ¿sí? Es decir, no van a tener una inclinación muy grande, no son así, no, son casi a 90 grados, ¿sí? Que me producen, me aplanan un poco la estructura, me la dejan un poco de esta forma como un polígono aquí irregular, que es como se ve la cabeza, ¿no? Listo. Ya todas estas formas internas las puedo borrar, ya no me sirven, solo me va a servir el eje central,
el eje central, listo, el eje de simetría, ese sí lo conservo todavía. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar toda esta medida, lo que mide esta altura, ¿sí? Y voy a hacer un cálculo. Voy a dividirla a ojo por la mitad, ¿cierto? Voy a calcular que más o menos sea la mitad, ¿cierto? Yo puedo hacer un cálculo, ya sea con los dedos, ya sea con el lápiz, ¿cierto? Tratando de que sea la mitad. Esta, por ejemplo, es aproximadamente la mitad, pero por ejemplo, si yo lo coloco por aquí, esta evidentemente no es la mitad. Si lo coloco por aquí, evidentemente no. Entonces, más o menos que sea la mitad, ¿sí? Nosotros nunca lo percibimos, pero realmente esta línea es la mitad, la línea de ojos, y no pareciera que ese espacio en la frente fuera tan grande, ¿sí? Pero realmente sí hay un espacio bastante amplio en la parte de la frente que nos hace pues que nuestro rostro quede finalmente coherente, con buen espacio para el cuero cabelludo, que los elementos queden bien posicionados. Entonces listo, tenemos esta primera mitad del rostro. Vamos aquí en esta segunda mitad, vamos a dividir nuevamente por la mitad, ¿sí? Yo generalmente, pues el rostro no es una estructura tan técnica, yo lo que hago es aquí, esta mitad yo le robo un pedacito, ¿sí? Entonces tengo aquí la línea de nariz, y nuevamente de esa mitad que quedó, nuevamente la divido por la mitad, igualmente le robo un pedacito, entonces voy a tener espacio para la boca, ¿sí? Igual, esta es la construcción de un rostro estándar, yo puedo variar ligeramente la distancia entre estos elementos, ¿sí? Si este me queda muy largo, esa nariz me va a quedar súper larga, el personaje me va a quedar supremamente aburrido. Si me queda corto, me va a quedar muy chato. Entonces, bueno, son cuestiones que yo puedo ir ajustando en la medida en que yo voy haciendo ese dibujo. Bien, ahora vamos a la anchura. Bien, tenemos esta recta que construimos acá. Voy a cambiar aquí de color. Tenemos esta recta de los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta recta en 5. ¿Cómo es la manera más fácil o una manera que yo utilizo? Lo primero es que voy a detectar más o menos esta medida que tengo aquí en la mitad de los ojos, esta medida que existe acá, ¿cierto? Y esa misma medida voy a hacerla que me quepa aquí un par de veces, ¿cierto? Entonces, si más o menos me cabe aquí un par de veces, ¿listo? Quiere decir que está correcto. Puedo mirar que estos elementos miden aproximadamente lo mismo, ¿sí? Aproximadamente, sin que sea una medida súper precisa, pero sin que se vean, por ejemplo, que aquí tiene un espacio muy grande y aquí uno muy pequeño, ¿no? Se trata de que sea simétrico. Al igual aquí en este interior, este espacio tiene que ser igual a este porque los ojos están a igual medida. Listo, tenemos aquí estos 5 elementos que ya me van a servir para colocar ahí los ojos. Bueno, hasta aquí la construcción de la estructura para empezar el rostro. Ya en un siguiente video vamos a empezar a construir ese rostro dentro de esta estructura.